Bueno, ahí estamos. Buenas tardes, a ver que se vayan conectando. Un vivo esperado, ¿eh? Sí. Mucha gente lo estaba pidiendo esto. A ver. ¿Sacás por Facebook ahí? Sí, sale los dos, por Facebook y Twitter. Vamos a ver que se vayan conectando. Lo están... Ahí estamos. Ah, mira. Ahí estamos. Ahí lo veo. Vamos. Ahí se van Bien, conectando. sí, Bien, sí. bueno. Un vivo más de La Voz del Militante, hoy con la presencia del compañero Pablo Das Neves. Hoy quería arrancar este vivo dándole mis condolencias al señor gobernador Mariano Gracioni por el fallecimiento de su mamá. Nada, que paz descanse y que toda la fuerza para él en este... La cuestión de Ahí suerte. estamos, ahí estamos, Ahí ahí estamos. estamos. Bueno, Pablo, bueno, ahí se van a ir conectando todos van a empezar a mandar saluditos, a hacer preguntas. A medida que vamos cortando la charla nuestra, vamos a ir leyendo los saluditos, o los comentarios o las preguntas. Contanos, Pablo, yo arranco todos los vivos preguntándole a los invitados cómo arrancaron esta carrera de militancia. Sí, bueno, primero obviamente gracias por invitarme. Nada. Y también, bueno, me quiero sumar un poco a los saludos y las condolencias a Mariano, que bueno, me comuniqué hoy cuando me enteré, le mandé un saludo y bueno, por supuesto, un abrazo en estamos. Bueno, y bueno, ¿cómo uno empieza digamos, la carrera de militante, ¿no? En mi caso, creo que como muchos, un poco heredando lo que es la pasión por la política, obviamente a través de mi viejo, que bueno, que ya de chiquito yo siempre decía que a los chicos por lo general los llevan a las plazas y a mí me llevan a las unidades básicas, ¿no? Entonces uno de a poquito va aprendiendo, va viendo cómo es esto de la política, va tomando contacto con la gente, aprendiendo un poco cómo es el rol del militante y bueno, obviamente después, a medida que uno va creciendo, va asumiendo otros roles. Después llega una etapa en la que en mi caso... Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, y no, como te decía, cuando uno, bueno, en mi caso me fui a estudiar en el PJ a nivel nacional, después bueno, en una etapa el PJ a nivel nacional se intervino, como pasó ahora, digamos, sí. como pasó ahora, en ese momento el interventor era Granillo Campo, Uh-huh. y bueno, ahí después estuve militando en una dirigencia y bueno, después de un tiempo de estar estudiando y trabajando en Buenos Aires, volví a la provincia, bueno, obviamente ya dentro del espacio, ¿no? de Mario Das Neves, que bueno, que es obviamente en el que seguimos, ¿no? Y como te decía, más allá de que nos traten de bombardear, el espacio de Das Neves lo vamos a mantener fuerte y firme. Siempre. Bueno, me imagino que tuviste un gran maestro, un privilegiado, sos, creo, se lo dije también a tu hermana cuando estuvo participando acá, tuvieron un gran maestro al lado de ustedes. Bueno, que es lo que nos enseñó un poco también a todos, pero bueno, es como que lo tuvieron más así. Más cerca. Sí. Y hablábamos con de algún punto que negamos también cuando éramos chicos. Y lo que pasa es que bueno, la política siempre te lleva mucho tiempo, te lleva muchas horas, y esas son horas que uno le regala a otras actividades, obviamente al estar con la familia, y quizás uno cuando es más chico, eso es lo que más extraña, digamos, y reniega con la política justamente por eso, porque uno hace tanto tiempo sin verlo, sin ver a tu papá, pero bueno, pero también eso se va supliendo con esto que te decía de que uno lo acompañaba a las unidades básicas y otras cuestiones. Pero bueno, pero es una profesión linda. Y hoy te toca ser papá de dos hermosos niños. Sí, de Emma, ¿Cómo los llevas eso de...? ¿Lo llevas también a la unidad? No, me acompañan. La verdad que son los chicos, bueno, obviamente lo más lindo que uno tiene. Sí. Y sí, a uno lo acompañan. A veces me causa gracia porque siempre les digo, bueno, me voy a trabajar.
Y entonces a veces, por ejemplo, Benicio, el más chiquito, me dice, papá, ¿querés venir a mi casa? Como si no fuera. Y yo le digo, pero si también es mi casa, le digo. Entonces, bueno, qué sé yo, o Emma, que bueno, ya es más grandecita, que obviamente ya tiene 7 años y ya entiende mucho más las cosas, y bueno, y ella siempre muy orgullosa del abuelo, muy orgullosa de su familia. Ya es una señorita, ya, claro, aunque tenga 7 años, digamos, los chicos vienen bastante maduros. Sí, entiende mucho, ¿no? Así que la verdad que no, muy contento con los dos nenes y obviamente con mi esposa también. Hablando un poquito, llevándonos ahora a la actualidad, yo le hago siempre las mismas preguntas porque somos políticos y nos interesa creo que las mismas cosas. Me gustaría hablar de cómo ves como ciudadano, porque sos ciudadano de Trelew, cómo ves hoy la gobernabilidad de Trelew, como político, como ciudadano, en todos los aspectos. Sí, Trelew, a ver, yo creo que hay una particularidad, ¿no? Trelew es una ciudad que durante mucho tiempo no supo definir lo que era su perfil productivo, ¿no? Cuando vos lo comparás con otras ciudades de la provincia, vos en Comodoro tenés todo el tema del petróleo, sabés que tenés turismo, sabés que en Madrid tenés una industria grande como es Alvar y después toda la industria complementaria de turismo. Y Trelew es una ciudad que no tiene un perfil definido, ¿no? Muchas veces se dijo que Trelew era una ciudad de servicios, ¿no? Que Trelew era una ciudad donde de toda la provincia se venía y se iba al médico, bueno, digamos, el tercer sector. El tema es que con el desarrollo de los servicios en otras ciudades, ¿no? Ese perfil un poco se perdió en Trelew. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, desde el punto de vista digamos, de las cosas, de lo positivo, es que el hecho de que Trelew tenga una parte de comercio, una parte de gobierno, una parte de profesionales, una parte de industria, eso hace que ninguna crisis le impacta de lleno como si en otras localidades. Por ejemplo, vos ves Comodoro Rivadavia y cuando vos tenés una caída del precio del petróleo, a Comodoro Rivadavia lo impacta de lleno. Claro. Lo impacta de lleno y se multiplica. Vos ves Madrid cuando vos tenés un problema, por ejemplo, en el turismo y vos sabés que a eso le impacta de lleno. En cambio, en Trelew siempre se compensa con los otros sectores. Eso es lo positivo, pero al mismo tiempo tiene un aspecto negativo que es que nunca se termina de desarrollar. Entonces, yo creo que Trelew lo que necesita es un plan integral, pero un plan que articule todos los sectores. Yo me acuerdo una vez hablaba con una persona que es especializada en el tema de turismo y yo agarré y le decía, suponete que yo soy una persona vivo en Buenos Aires, ¿no? Y yo tengo un fin de semana largo y quiero ir a visitar un pueblo de la Patagonia. ¿Por qué voy a ir a Trelew? ¿Por qué voy a ir a Trelew si puedo ir a Madrid, claro, por ejemplo, que tiene ballenas? O sea, Gaima, ¿por qué puedo ir a Gaima? ¿Por qué voy a ir a Trelew? ¿Qué tiene Trelew para llamarme a mí? Y bueno, y eso obviamente genera muchas preguntas, un parador, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros transformar Trelew en una ciudad que pueda brindar cosas que otras ciudades no tengan? ¿Por qué? Porque es cierto que las ciudades compiten entre sí, y no está mal plantear la competencia entre ciudades, porque es importante que una ciudad crezca. Entonces, yo creo que Trelew tiene que desarrollar, por ejemplo, cuestiones vinculadas al tema del desarrollo de turismo, que eso es fundamental, pero también tiene que definir lo que es un perfil industrial. Yo creo que Trelew tiene una característica que al ser cabecera de todo lo que es la Ruta 25 puede ser justamente el centro donde se produzca toda la manufactura de todos los productos que vos tenés a lo largo de la Ruta 25. Eso yo creo que le puede dar un perfil muy importante a Trelew y lo puede fortalecer, porque básicamente las ciudades lo que tienen que generar condiciones estables para que el sector privado se pueda desarrollar y pueda convocar y generar más empleo, y también tiene que desarrollar lo que yo siempre digo que es el espacio público, el desarrollo del espacio público, recuperar el espacio público. La gente está ansiosa de tener un espacio público, la gente está ansiosa de todos los barrios, están ansiosos por poder recorrer un centro lindo, porque en todos los barrios existan distintas, digamos, alternativas, plazas, espacios abiertos, lugares para compartir, y no tiene que distraerse el presupuesto municipal en otras cosas, ¿no? Sino concentrarse en esas cuestiones. Un espacio público, un
digamos, un desarrollo de las capacidades. Por ejemplo, hay ciudades, por ejemplo Corrientes, ¿no? Que es una ciudad que tiene muchas falencias, pero Corrientes es el centro universitario del norte. Todo el norte, todos los chicos que terminan el secundario van a estudiar a Corrientes. ¿Por qué no se puede hacer algo de eso, por ejemplo, en Trelew? Y que Trelew sea el centro universitario de la Patagonia, que de toda la Patagonia vengan a estudiar que a de Trelew. hecho ocurre porque hay muchas, gracias a Dios, hay muchas carreras dentro de la universidad. Vos fíjate que no todas las carreras se dictan acá. Y eso hay que desarrollarlo. Hay que desarrollar, por ejemplo, en la Universidad del Chubut una cuestión que yo creo que la universidad trabaja muy bien, pero, por ejemplo, hay que desarrollar carreras cortas y que estén orientadas a lo que puede ser, digamos, las potencialidades locales. Por ejemplo, yo creo que Trelew, con esto que muchas veces nosotros nos quejamos que es el viento, ¿no? Tiene un potencial eólico enorme y hay que desarrollar toda la industria metalmecánica. Toda la industria metalmecánica que colabora justamente con el de la industria eólica. Y como eso hay un montón de cosas. Entonces, por eso creo realmente que hay mucho por hacer a nivel municipal y la verdad que es interesante que... Ahí estamos. Así que, decía, creo que son muchas cosas que se pueden hacer y se puede desarrollar en Trelew para que sea una ciudad que mantenga esa diversificación de actividades, pero que a su vez tenga un mayor potencial y que pueda competir con otras ciudades. Vos tuviste la oportunidad de ser concejal de acá de la ciudad en la gestión de Máximo Pérez Catán. El otro día tuve una charla con Florencia Rossi, que es concejal de Cambiemos. Sí. Y ella nos decía que bueno, que se aprobó el tema de la plaza y todos estos arreglos que se hicieron, pero que consideraba que se podía haber invertido esa plata en otras cuestiones de la ciudad. Sí, a ver, siempre cuando uno discute presupuestos pasa eso. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos que vos tenés es limitada y obviamente tenés distintas alternativas. Yo le conozco a Florencia Rossi algunos proyectos, algunos que son interesantes, otros me parece que no tanto, pero yo creo que en realidad hay que ver una cuestión más integral. Por ejemplo, no puede ser que en Trelew no tengamos una peatonal, ¿no? Bueno, pero quieren uno de los proyectos del intendente es destruir la peatonal, o sea, volverla... No, digamos, yo creo que hay que desarrollar un centro, lo que se conoce muchas veces en las localidades como el centro cívico. Claro, eso ¿no? es lo que hemos salido afuera de acá, Argentina, ¿no? Porque hoy decís afuera es como que... Claro, sí, ya, te van a interpretar cualquier cosa, sí. Qué sé yo, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de ir a Mar del Plata porque mi familia vive, tengo mi mamá, mis hermanos, todos en Mar del Plata. Y la verdad que comercialmente la peatonal de Mar del Plata es un lugar, aparte, no solo comercial, sino también turístico, porque la gente, sí, o sea, vos vas a la Mar del Plata, tenés que ir a la peatonal. Claro. Bueno, es que justamente ese es el tema. El tema es poder ofrecerle a los propios vecinos y también al turista que te visita, poder ofrecerle justamente alternativas. Esto que yo te decía, ¿por qué vamos a convencer a una persona que venga a visitarnos a Trelew? ¿Con qué vamos a seducir? ¿Con qué vamos a qué le vamos a proponer al vecino para que pueda recorrer Trelew? Esas son las cosas que creo que hay que discutir, hay que debatir y hay que hacer un plan integral. Eso es lo que yo siempre digo. No tiene sentido planes que no tengan vinculación entre sí. Un plan que sea dedicado al desarrollo de una determinada industria tiene que estar directamente atado a un plan que tiene que ver con el desarrollo de los servicios, que tiene que ver con la recuperación del espacio público. Tiene que ser un plan integral. Yo creo que eso es un poco el trabajo que hacer. Yo, por ejemplo, la gestión, como me decías, cuando me tocó ser concejal, yo creo que en la gestión de Máximo, por ejemplo, hubo un plan muy interesante que se presentó sobre finales de la gestión, que bueno, que lamentablemente no se pudo avanzar mucho más, pero creo que hay que recuperar esos planes, hay que trabajarlos, hay que ver cómo podemos, por ejemplo, una cuestión que siempre discutimos, cómo podemos aprovechar más el río, ¿no? El río, o sea, Trelew es una ciudad que crece a espaldas del río. Está bien que no es un río como puede ser, por ejemplo, en Viedma, el Río Negro, que obviamente es mucho más grande, más caudaloso, y se presta incluso para los deportes acuáticos y demás, pero es un río que se puede trabajar, se puede aprovechar de otra manera. Y bueno, son muchas cosas que hay que ir desarrollando en forma integral. Bueno, vamos a ir leyendo algunos de los comentarios
Pablo Isasmendi, abrazos Pablo. Abrazo a Pablo. Pierina Bici de Comodoro, Marina, invitado, bien, ¿viste? Te lo dije, Pierina, ¿viste? Iba a conseguir. Un beso a Pierina. Bueno, ahí está Carla Escudero, abrazo compañera. Bueno, Jorge Cifuentes, saludos. Benicio canta mejor que... Es cierto. Hoy lo vi en un... Sí. Se aprendió la marcha de las Malvinas y la canta todo el día. Divino. Sí. Edu Calvo, vamos Pablito, abrazo grande. Un abrazo a Edu. Carol, se corta. Julia Torres, abrazo Julia. El tema, yo voy a explicar un poquito el tema de los vivos. Depende de mi internet y depende del internet que tengan el que lo está viendo. Si se corta, tengan paciencia, va a volver a cargar y va a seguir el vivo. Porque no solamente depende de mi internet, sino del que ustedes lo estén viendo. Es todo un tema de las redes sociales. Yo lo voy aprendiendo de a poquito, porque esto es pura improvisación, así que viene bien. Bueno, habla de política partidaria, ahí vamos a llegar, Jorge, enseguidita. Pablo, intendente, opa. Bueno, pueden ir haciendo preguntas y las vamos a ir leyendo a medida que vamos charlando. Bueno, vamos a seguimos allá. Hablamos del gobierno municipal, pasemos al gobierno provincial. Hoy sos vicepresidente del Banco Chubut. Correcto, sí. ¿Cómo ves? Sabemos que Mariano Arcioni, el gobernador, es la continuidad del proyecto Chubut Somos Todos. ¿Crees que es así? Sí, yo creo, a ver, Mariano Arcioni es claramente la continuidad institucional de lo que es el gobierno. Hay que reconocer que él le tocó asumir en una situación muy difícil. Es un contexto muy complejo como, digamos, un contexto político, social y económico muy complejo. Chubut no solo tiene un problema económico, que tiene distintas variables que explican por qué tiene justamente este problema, pero también es cierto que le ha tocado suplir la ausencia de quien yo creo que ha sido el político más importante de la historia de la provincia. Y eso es difícil, ¿no? Porque, o sea, imaginémonos que en el Barcelona se lesiona Messi y entra un jugador y tiene que reemplazar a Messi. No es moco de pavo. No es fácil, ¿no? Con lo cual, bueno, obviamente es una situación difícil, ha pasado poco tiempo. Yo creo que las políticas que lleva adelante Mariano Arcioni, en algunas estamos de acuerdo, en otras tenemos algunas diferencias, pero diferencias que hay que charlarlas adentro, y no hay que tenerle miedo a las diferencias, sino que uno puede aportar otro punto de vista, ¿no? Porque entendemos que este es nuestro gobierno, que sería un error plantarse desde un punto de vista de una oposición dura, sin, digamos... ¿Permite esto? Él está permitiendo esto porque, o sea, por lo que se habla al común de la gente, sí, y las redes y todo, es el hecho de que él está muy encerrado en su círculo del ministro coordinador y el señor Mamarelli y otros ministros más, y no permite esto de abrir o de llenarse del alrededor que tenía Mario en su momento. Sí, a ver, es lógico que una persona tenga su grupo de confianza, eso es entendible. Uno, digamos, todos los gobernadores, todos los intendentes, todos tienen su grupo de confianza. Está bien que así sea, pero yo creo que lo importante es tener si se quiere, la capacidad o la voluntad de escuchar más allá de tu grupo de confianza. Nadie dice que la última decisión, no la tome él. O sea, él es el gobernador, asumió a partir del fallecimiento de Mario Das Neves y él es el responsable, en última instancia, de las decisiones que toma. Lo que sí creo es que todos nosotros, que hemos hecho un gran trabajo como militante, lo digo, ¿no? O sea, todos los militantes
de la provincia han hecho un trabajo enorme para que la fórmula das Neves Arcioni, es decir, la fórmula donde Mariano estaba, llegue al gobierno. Entonces creo que es importante que todos nosotros aportemos ideas y manifestemos si vemos alguna cuestión que creemos que haya que cambiar. Porque es cierto que hay cuestiones en las que uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Algunas cuestiones que uno entiende que, por ejemplo, que la provincia pasa, porque generalmente las diferencias pasan por la situación económica. Entonces uno entiende que la provincia está atravesando una situación económica difícil. ¿Y antes del 31 de octubre no había una situación de crisis? No, sí, la situación de crisis... Y sin embargo, Mario la sabía manejar de otra manera. Lo que pasa es que también, volvemos al ejemplo de Messi, ¿no? Es lo mismo que si yo te digo, está jugando el Barcelona contra el Manchester United, y vos sabés que enfrente tenés a la defensa del Manchester, que es durísima, y vos tenés la tranquilidad que Messi los iba a gambetear a todos y iba a pasar, digamos. No es la situación ahora, pero no hay por qué... Pero no se puede seguir con las mismas políticas. No, eso es lo que justamente uno trata a veces de plantear, ¿no? O sea, de que uno entiende, o sea, porque no hay que ser, en esto no hay que ser, digamos, necio, ¿no? Es cierto que la situación económica es difícil, pero también es cierto que... Entonces te decía, uno tiene la obligación de plantear digamos, el otro punto de vista que tiene, la diferencia que tiene, porque quizás escuchando podemos encontrar algunas alternativas. Hoy por hoy, la provincia, ¿cuál es el problema que vos tenés en la provincia? En la provincia vos tenés un problema que es un problema muy similar al que vos podés llegar a tener, si se quiere, en tu propia casa, ¿no? Sí, vos sabés que en tu casa vos tenés un ingreso de dinero que es producto de tu sueldo, el sueldo de tu marido, y llega el momento de que agarres y dices, bueno, a ver, ¿en qué lo gastamos? Y no hablemos de eso porque se puede... No. Pero es eso, o sea, entonces vos podés agarrar y definir prioridades. Decir, no, yo voy a pagar esto, no voy a dejar de pagar esto. No, pero a ver, pero paguemos esto primero. Y bueno, eso es lo que uno claro, y yo creo que eso es lo que uno tiene que plantear, ¿no? Quizás otra alternativa también sea siempre plantearlo no desde el lado de los gastos, sino desde el lado de los ingresos. Porque, a ver, es cierto que hoy por hoy en la provincia ingresan menos regalías por el tema de la caída del precio del petróleo, pero hay que buscar otras alternativas. Buscar refinanciamiento de deuda. Es cierto que la provincia tiene un perfil de deuda muy grande, ¿no? Pero bueno, eso hay que irlo cambiando. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que eso todo el mundo lo entendemos. Sí. El tema es, por un lado, decimos, bueno, tengan paciencia, vamos a hacer estos recortes, y por el otro lado, te pasa de que te enterás de que los dos hijos de Mamarelli, supuestamente, porque nadie salió a desmentir nada, entraron a trabajar en la provincia con sueldo. Por el otro, es como que nos quieren, o sea, lo que uno siente, ¿no? De esta división de trabajadores, a estos no le pagamos desdoblado, que es lo que pasa con la policía hoy, y a estos sí. Entonces como que es como que uno piensa, o lo que dice la gente con la que charlas, es como que uno piensa que ellos, desde adentro del gobierno, quieren generar violencia afuera entre los mismos trabajadores. Sí. No, a ver, yo no conozco digamos, no creo que haya una decisión de generar violencia a los trabajadores. Evidentemente creo que habría que buscar otras alternativas. Hay una cuestión que es fundamental. Yo creo que o sea, cuando uno se fija distintas metas de gobierno, ¿no? Yo creo que la primera meta que uno se tiene que fijar es pagarle a todos los trabajadores del Estado, del gobierno, pagarles en tiempo y forma. ¿Por qué? Algunos te pueden decir, no, eso es media demagógica, no, son ñoquis, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el tema? Esta provincia tiene muchos trabajadores que dependen del Estado. Si vos a esos trabajadores les podés pagar en tiempo y forma, vos no solo dejás, digamos, a esos trabajadores y a sus familias con recursos, sino que también generás consumo, o sea, reactivás la economía. Entonces quizás la discusión pasa por ver en qué se gasta, en dónde va el recorte. Y bueno, y ahí es donde está la cuestión. Yo creo que acá hay que redefinir el tema, como te decía, el perfil de deuda, qué es lo que se está gastando, buscar por el lado de los ingresos, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y de esa manera empezar a reacomodar un poquitito la economía. Yo he tenido la oportunidad de hablar algunas veces con, bueno, en su momento, por ejemplo, con el ministro Baroca, ¿no? Con Pablo discutíamos a veces porque no estábamos de acuerdo con algunas cosas, ¿viste? Pero bien, discusiones claro, típicas que vos tenés en un gabinete,
¿no? Pero bueno, siempre íbamos más o menos, acordábamos esa línea. Con Garzonio y con Tarrio no, digamos, hemos hablado poco porque hemos hablado más con algunas cuestiones técnicas, como es el tema del nuevo bono para proveedores y demás, que bueno, que creemos que eso puede llegar a generar, a reactivar un poco. Pero yo creo que es importante esto, ¿no? Que los que hoy estamos en funciones propongamos, ¿no? Y no nos quedemos con el hecho de pensar o decir o creer como puede ser que, bueno, que claramente el gobernador tiene un grupo de confianza y dejar directamente que tomen las decisiones, sino obviamente proponer, ¿no? Algunas cuestiones para cambiar. Yo creo que hace falta más diálogo, hace falta abrirse más, incluso con algunos sectores de la oposición, porque la oposición yo creo que la podés dividir en dos, ¿no? O sea, una cosa es una oposición constructiva, ¿no? Que hay legisladores que yo creo que tienen buena predisposición, aunque sean de la oposición, y otros legisladores o otro tipo de oposición que directamente tiene posiciones ya más de buscar, digamos, la pelea, el choque. Pero bueno, hay que tratar de llevarlo adelante. Van apareciendo comentarios y yo los voy elogiando. No, pero está bien. No, pero los vamos a leer todos. O sea, no tengo ningún problema. Todos los vamos a leer. Yo le contesto. ¿Le puedo contestar? Sí, bueno, acá sí. Camila, vamos que se va a cortar acá. A ver, no es que me voy a pasar los comentarios anteriores. Voy a leer este que salió recién, porque justo lo relojeamos los dos. Sí. Dice, devuelvan lo que se robaron con el gobierno de su padre. Se cagaron en todo el pueblo chubutense. Bueno, no, yo le contesto a Camila, yo no le tengo miedo. Le decía a Marina antes de empezar que yo quería contestar todo, que no hay ningún problema, cualquier tipo de pregunta. Yo le contesto a Camila, no nos robamos nada, las cuestiones que están en la justicia las va a tener que obviamente que investigar y determinará si existen culpables o no, y de aquellos que son culpables se determinará cuál es la pena y la tendrán que cumplir como corresponde. Lo que yo sí te puedo asegurar, Camila, cuando veo, como vos lo planteás, como el gobierno de su padre, empleados, lo que se conoce como empleados infieles, ¿no? Gente que no hace lo que debe hacer, existen en todos lados. Y sí te puedo asegurar, Camila, que no debe haber en la historia de la provincia nadie que haya querido a la provincia del Chubut y que se haya sacrificado como se sacrificó Mario Das Neves durante su gobierno. Durante los 2 años de esta última gestión, él tuvo que llevar adelante no solo un gobierno muy difícil, sino que también tuvo que llevar adelante una enfermedad y nunca dejó de estar trabajando más allá de lo que le costaba. Yo creo que el esfuerzo titánico, que quizás no se conoció tanto, digamos, no se conoció tanto porque obviamente uno como familia quizás lo vivió distinto por estar al lado, y ver realmente el esfuerzo que le ponía todos los días habla de un amor por su provincia que obviamente yo creo que no lo tiene nadie. Por eso te digo, Camila, que yo entiendo tu pregunta, te hago la aclaración y te digo cómo lo vi yo, que estuve ahí al lado de él, o sea, y vi el esfuerzo que puso él por llevar adelante el gobierno. Por lo demás, tanto a Camila como a cualquiera, como lo he dicho muchas veces en Facebook, a mí me contactan, me mandan un mensaje y no tengo ningún problema de darme a tomar un mate con quien sea y que me hagan la pregunta que quieran. No tengo ningún problema de contestar absolutamente nada a nadie. Bueno, buenísimo. Contestada la pregunta de Camila, y vamos a leer los de abajo, no es que me los pase. Pablo, vamos a seguir. Yo voy a entrar en el tema de la corrupción y todo. No es que me lo voy a evitar ni que lo voy a pasar por encima. Simplemente que vamos paso a paso. Lo que pasa es que la gente está muy apurada. Yo quiero hablar del decreto 184. A ver, ¿qué opinión tenés de esto? Que la mayoría de los que están en el decreto, la verdad que son compañeros, hemos pateado la calle juntos, y creo que un esfuerzo muy grande porque este proyecto estuviera donde hoy está, que es en la gobernación. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Sé que quedaron muchos compañeros afuera. Sí, antes de entrar en esa pregunta, digamos, está bueno el ida y vuelta.
Ahí veo que Camila me pone, yo no estoy en contra de tu padre, sino de los buitres que se aprovecharon de la buena persona que él era. Camila, estamos 100% de acuerdo. Estamos 100% de acuerdo. Yo creo que mi padre fue una excelente persona y hubo mucha gente que se aprovechó de él. Sí, solamente hago esa aclaración porque vi el mensaje. Vuelvo al tema. Yo creo que el decreto 184 es un decreto que tiene un pecado de origen, si se quiere, que es una generación, ¿no? ¿Cuál es el problema, básicamente? Vos no podés generalizar todo. No podés generalizar todo. En ese decreto hubo mucha gente que, obviamente, que quedó sin trabajo y mucha gente que era militante. Pero ese trabajo no lo tenía por militante, lo tenía por trabajador. Porque existe también digamos, si se quiere, el preconcepto de que el militante trabaja en la campaña política y después no trabaja más y se pasa 4 años de vacaciones rascándose y cobrando un sueldo. Y no es así. No. Hay gente que realmente trabaja, hay gente que realmente se esfuerza y que en una generalización en el cual vos agarrás y decís, bueno, puede haber casos, así puede haber casos de gente que no esté trabajando, puede haber casos de gente que quizás haya que reubicarla, haya que cambiarle las funciones. Puede haber casos en los cuales, por ejemplo, haya, digo por decir, ¿no? Muchas adscripciones, por ejemplo, desde provincia a un determinado municipio y que provincia necesita que esa gente vuelva a trabajar para la provincia. Puede haber muchos casos. Lo que yo creo, ¿no? Por eso te decía cuál creo que es el error de ese decreto, ¿no? Es el hecho de generalizar, ¿no? Es agarrar ese listo, corto todo. Claro, o sea, tiene que ser algo más de analizarlo por área. Nosotros lo veíamos esto de que, bueno, a raíz del censo que decidió ser el ministro coordinador y todo. O sea, el hecho está bárbaro, sí, se incrementó la planta de empleados provinciales, pero ¿por qué se incrementó? Sí. Vamos a que se me va a captar. Bueno, esto se incrementó la planta de empleados provinciales, pero bueno, pero también es como decíamos, se crearon escuelas, se crearon hospitales, centros de salud. Claro. O sea, es que obviamente en esos lugares tenés que meter empleados. Claro, a ver, hay una cuestión, ¿no? También creo que es importante que lo definamos como chubutenses. ¿Qué provincia es la que queremos? ¿Queremos una provincia donde haya 4 ciudades, 5 ciudades y que la gente del interior no tenga un hospital, no tenga una escuela? Porque es fácil agarrar y decir, bueno, vamos a buscar los pueblos del interior que tengan menos de 1.200 habitantes, que son muchísimos, y a partir de ahí cortamos la salud, cortamos la seguridad, cortamos y eliminamos los pueblos. No hay que olvidarse, por ejemplo, Mario Cimadevilla, ex senador del radicalismo, que todavía tiene el tupé de hablar, que él, por ejemplo, planteaba que había pueblos, como si mal no recuerdo, Paso de Indios, que había que pasarle una topadora por encima. Eso lo dijo durante la gestión radical. Sí. Entonces, en esto hay que ser sincero, digamos. ¿Qué provincia es la que queremos? ¿Queremos una provincia donde haya postas sanitarias, haya hospitales, haya escuelas en toda la provincia? Si queremos eso, hay que ponerle maestros, hay que hacer la obra, hay que trabajar, digamos, poniéndole a los hospitales, generando médicos, enfermeros. Hay que generar eso. Te doy un ejemplo. El Banco de la Provincia tiene... Ahora me entró, pero tiene algo así como 29, creo que eran 39 sucursales, de las cuales solamente, creo que exactamente, creo que eran algo así como 9 sucursales o 10 sucursales son rentables. Pero estos sucursales muchas veces van a perder. ¿Qué significa esto? Si yo agarro y me preocupo por abrir una sucursal en una localidad del interior, con un cajero automático, para que esa gente de esa localidad del interior pueda ir a hacer sus trámites, pueda cobrar su sueldo con la tarjeta en el banco. No nos olvidemos que acá, por ejemplo, durante mucho tiempo había gente que para cobrar tenía que viajar 200, 300 o más kilómetros, y era un gasto. Iba una persona por general con varias tarjetas de débito y las pasaba en el banco más cercano que tenía. O les vamos a poner un banco cerca, con un cajero automático cerca. O sea, uno tiene que hablar, por eso cuando se habla del déficit, el todo que gasta mucho, sí,
claramente el Estado gasta, no nos vamos a engañar. Claro. El Estado no tiene que ahorrar, ese también es un preconcepto que es un problema. El Estado tiene que brindar servicios, tiene que ser eficiente brindando los servicios, pero tiene que brindar servicios. Entonces estamos hablando, o sea, por eso es un debate que nos merecemos los chubutenses. ¿Qué queremos? ¿Un Estado chiquito, que no gaste mucha plata, que el Estado solamente se dedique a 3, 4 cosas? Bueno, no hay problema, vamos por ese Estado, eso sí, vamos a cerrar hospital, cerrar escuela. Chubut no es Comodoro, Trelew, Madryn, Rawson. No, es un montón, la provincia es muy grande, y yo creo que eso es importante también, porque nosotros nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a una provincia donde el Estado brindaba todos estos servicios. Que hay cosas para corregir, sin duda. Nadie dice que estemos en el mejor de los mundos, nadie dice que no haya que cambiar y que mejorar cosas. Pero bueno, al margen de eso, hay que seguir manteniendo una línea, porque estas cuestiones siempre son agencias, hay que claro. Yo creo que la posibilidad que nosotros tenemos es que la provincia siga creciendo. Esto lo hablábamos el otro día también en un vivo conferencia Papayán y la diputada, esto del pacto fiscal. Ella nos explicaba que esto no trae beneficios para la provincia. ¿Cómo ves vos la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional? Esto de que cedemos en un montón de cosas, es como que estamos muy arrodillados, se diría. Sí, a ver, yo difiero con Florencia, comparto muchas cosas. Yo creo que el pacto fiscal no es que es totalmente negativo. Hay algunas cosas, quizás no son muchas, pero por ejemplo, hay un bono que se cobra por diferencia de coparticipación que lo empezó a cobrar la provincia, que bueno, es algo, digamos, ¿no? Pero sí comparto de que hay una política nacional donde no le están dando demasiada bola al resto de las provincias. Vos imagínate, yo siempre digo, es como si vos lo parás al presidente Macri, ¿no?, en Capital Federal mirando hacia el oeste. Entonces vas a tener solamente Capital Federal, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Mendoza. Esas provincias son las que hoy, y un poquito de Santa Fe, esas provincias son las que hoy están bien. Ahora, de ahí, de esa franja, para el norte, ¿no? Nada, Formosa, Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, Chaco, nada. Y de ahí para abajo, de esa franja para abajo, tampoco. No hay una política de desarrollo a nivel nacional. El plan que obviamente se iba a desarrollar todo el norte, ni noticias. ¿Se cortó? No. Ah, seguimos. Ah, está bien. Sí. Estamos. No, pues se había cortado, no se había tan solo. Y después, no hay plan Belgrano y tampoco hay plan Patagonia. Ajá. Porque no hay plan Patagonia tampoco. Yo lo escucho, por ejemplo, a Nacho Torres, ¿no? Y Nacho dice, se presentaron 273.948 proyectos. Bueno, ¿cuál pusiste en ejecución? No hay proyectos presentados. O sí los hay, pero no hay ejecución. Entonces, yo creo que ese es un problema. No hay una política de desarrollo, ni para el norte ni para el sur. Y esto yo creo que no es casual. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional se ha concentrado en esas provincias que son las que tienen la mayor cantidad de habitantes. Entonces se garantizan ganar las elecciones, ¿no? Pese a que el norte y el sur pasan a ser zona de sacrificio. Esto de que yo a lo que voy, ahora sí me parece que se cortó. Ahí se cortó. Volvamos. A ver. No, se cortó acá parece, pero acá no, bueno, acá estamos. Seguimos. Yo lo que voy es esto, a ver, lo que hablamos, yo te hablo no soy periodista, yo te hablo militante. Lo haces bien igual, Yo te hablo militante, esto, a ver. Debe decir, no puedo ver bien. Bueno, me llegan mensajes al celular. Nos reímos. Esto de que te doy plata para pagar las letras, aprobamos el pacto fiscal. Te doy esto, haceme esto. Yo lo que no quiero es que lleguemos a un punto donde se diga, vuelta a esto, aprobamos la minería. Bueno, a ver, es cierto que en toda gestión siempre hay márgenes de negociación.
Yo creo que en el caso de mi viejo, si había alguna habilidad que tenía, era la de negociación, ¿no? Porque él se le plantaba a los Kirchner o se le plantaba a Macri y siempre, digamos, lograba alguno de los objetivos. El tema de la minería es un tema que ha sido, si se quiere, fundacional de lo que es Chubut Somos Todos. Es un planteo en el cual nosotros estamos en contra de la minería. Pero, a ver, nosotros estamos en contra de la minería no por una postura, si se quiere, necia, decir no, estamos en contra de la minería porque realmente tenemos estudiado y tenemos comprobado que la minería, desde el punto de vista económico, no le deja absolutamente nada a la provincia. Le deja el 3% del valor de Boca de Pozo, te dejan un problema ambiental enorme, que no hacen remediación. Vos sabés que en los ciclos de producción minera, la última etapa siempre es lo que se conoce como cierre de minas. Tiene todo un desarrollo de remediación ambiental. En ningún proyecto aquí en Argentina se plantea de esa manera. Entonces, si vos me hablás, y no te estoy hablando del tema ambiental, te hablo del tema económico. Sí. Si vos me hablás de que viene una empresa minera, se lleva el recurso y te deja el 3% del valor de lo que puso, y la verdad es que no es negocio. No, la verdad que no es negocio. Eso por un lado. Pero, por el otro lado, el aspecto ambiental, no existe en la Argentina controles suficientes como para poder asegurar una explotación, realmente seria. Muchas que son pro-mineros, ¿no? Te dicen, pero en todo el mundo existe la minería y funciona. Y sí, claramente existe y funciona. Pero hay una cuestión que es cierta. Si vos me planteás que hay controles, como pueden haber, por ejemplo, en Australia, yo te creo, pero no es el caso que tenemos acá. Entonces tenemos que ser sinceros. No existe en la Argentina un marco legal apropiado, un marco de control apropiado para desarrollar la industria minera, ni económicamente ni ambientalmente. Entonces, yo creo que el gobierno, nuestro gobierno, tiene un rol, si se quiere, es fundacional la posición que tenemos con la minería. A mí me pareció correcta la posición de no asistir al encuentro que vino a hacer porque yo creo realmente que no tiene sentido realmente apoyar algo que ha dejado provincia. Aparte, digamos que lo trajo sin maderilla, el cual el radicalismo dice que está en contra de la minería, pero trae a Aranguren para... A ver, claro, esas son las cosas que también son las contradicciones que en algunas cuestiones habría que, había que ser sincero y plantearlas. No puede ser, por ejemplo, que Mario Cimadevilla diga que él está en contra de la minería y después venga como mayordomo de Aranguren. O sea, seamos realistas, no engañemos a la gente. Entonces, bueno, nosotros claramente tenemos una postura en contra. Puede haber alguien dentro de nuestro espacio político que no la tenga, pero yo creo que es uno de los elementos fundacionales de nuestro espacio, de nuestro partido, lo he planteado siempre, y vamos a tratar siempre de mantener. Sí, pero está bueno esto de no pensar todos igual. Lo digo siempre, sería muy aburrido pensar todos pero igual. por supuesto. Bueno, están así muy a full porque es lo que estoy viendo acá. Vamos a leer comentarios porque están así muy que están viendo muchas preguntas. Gente, ¿no? Sí, mucha gente. Mucha gente que quieren ver. Sí. Todos me dicen a Pablo Dasneve, a Pablo Dasneve y a tu mamá mía la quieren, así que voy a tener que dar un mensajito. Bueno, después capaz que los militantes reciben alguna sorpresa de Raquel en breve. Sería muy lindo. Bueno, habíamos acá para que pongan más las antenas de Wi-Fi. Betina, me gusta el mate, saludos. Eso, quiero agradecer. Tenemos mate de la voz del militante, lo voy a acercar para que lo vean bien. Tenemos mate y tenemos logo. Se lo quiero agradecer a Lara Hughes, a Irina, como me gusta decirle a mí. Tiene ahí una mini emprendimiento de subliminados. Muy bien. Y bueno, así que agradecidísima por el mate. Julia, comparto con vos, compañera de las antenas, que es muy bueno. Vamos a jugar a fondo.
Bueno, ya quieren moral de Camila, lo leímos. Sigo siendo militante orgullosa del mejor gober, Mario Das Neves. Dejó todo por saludos a Pablo. Un gran saludo. Bien. Hugo Flores, qué buena idea Marina, gracias. Esto es lo que hacía falta, ver que acá estamos poniendo el pecho a las balas. Por supuesto, defendiendo siempre la camiseta, pero bueno, siempre digo, yo me interesa que sea un espacio abierto, todos los militantes puedan estar haciendo. De hecho, has invitado sí, a otros espacios. Estuvimos con el CONE, estuvimos con Florencia Papayani, con Florencia Rossi y Cambiemos, y bueno, me voy a tener que sentar. Sí, vas a tener mi productor enmascarado hoy no. me estaba ofreciendo hablar con Dufour. Yo dije que todavía no estaba preparada. Que todavía no estaba preparada para invitar a la señora Dufour, pero no digo que no en algún momento. Julia Torres, soy militante y orgullosa de mi conductor Mario Das Neves y referente política está siempre presente en mi corazón, bueno, en todos. No hay que agachar el Estado, porque el privado no hace escuelas ni hospitales, el Estado es lo único que cumple el rol social. Bien, Jorge. Hace falta anteojo. Sí, no la mía. Las políticas del gobierno nacional con Chubut, muchas prédicas desde el lugar del apriete. Bueno, es lo que estábamos hablando. Es lo que estábamos en el país. Dentro de los estas empresas, creo que Correa, Luther y Gatica hoy. Nada, te hago la misma pregunta que le hice a Mariví. Ustedes tan cerca, no. La verdad que no. Uno ve ahora, por ejemplo, ayer un allanamiento donde yo sinceramente, te digo sinceramente, más allá de que conozco los conozco porque hemos militado y pues son funcionarios, yo me he enterado de las casas que tienen ahora. No, a ver, el tema es ese. Ahí estamos. Bueno, esto de lo que yo te decía, yo me vengo a enterar ahora del tema de cuántas casas tenían y la verdad que ni idea ni dónde vivían. Claro, sí. Pero bueno, esto de que ustedes estaban más en el círculo de ellos. Sí, a ver, yo no voy a negar que conocía a Diego Correa, que conocía a Lula, porque sí, los conocía, estaban ahí en la privada, eso es cierto, obviamente no sería muy necio de mi parte negar que los conocía. Obviamente yo no conocía su patrimonio, así como yo no sé si vos te contás una chacra, no sé, la verdad, y te conozco hace años. No, pero es la verdad, o sea, uno no conoce. Sí. A mí de todo esto, lo que más me duele, lo que más me jode, es que yo creo que se aprovecharon en su momento de la situación por la que estaba atravesando mi padre. Obviamente había una confianza, yo creo que mi padre había delegado algunas cuestiones, del día a día, y la verdad que bueno, que obviamente